el Cordero. Ese es el tema para hoy, el Cordero. Juan el Bautista, aquí en este versículo, hace la declaración más grande que yo puedo ver en el Nuevo Testamento en cuanto al Cordero de Dios. Juan el Bautista aquí habla, en este versículo, abiertamente del Evangelio, de la persona de Jesucristo, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista aquí está estableciendo que bajo el cielo no hay nada ni nadie que pueda salvar, sino solo el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. El Cordero. El Cordero. En primer lugar, los quiero llevar al Antiguo Testamento, al libro de Génesis y el capítulo 3, en el huerto. En el huerto. Génesis capítulo 3. Estoy completamente seguro que tú eres un virtuoso en la escritura, en la palabra de Dios. Me vas a decir que aquí no aparece la palabra Cordero. Efectivamente. Si te has dado cuenta, te doy la mano porque no aparece. En Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Quiénes son ambos? Adán y Eva. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí Adán y Eva habían violado uno de los mandamientos que Dios les había dicho. Por consiguiente, hay una culpa y Dios tiene que hacerse presente en la justificación de aquella culpa. La mayoría de la gente, y aún la gente que tiene algo de conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios, cree y piensa que Adán y Eva en el huerto andaban desnudos, como salieron del vientre de la madre, tú y yo. Porque ni Adán ni Eva salieron de ningún vientre. Adán y Eva no estaban desnudos en el huerto. Dios no los creó desnudos. ¿Cómo lo sabemos? Por estudiar la palabra de Dios, porque Dios prohibió ver la desnudez del hombre. Ahora vivimos en un mundo en donde la tierra está tan caliente que el hombre y la mujer cada vez se sacan más ropa. La novedad hoy día en Río fue el traje tan pequeño de los hombres y de los clavadistas. Decían los comentaristas, las mujeres felices, chiquitito. Adán y Eva pecaron. En el momento que pecaron, ¿qué hizo Dios? Dios les sacó la vestimenta que Él les puso a Adán y Eva. ¿Me entienden? La vestimenta de Adán y Eva no era pantalón, por hermano. Ropa interior, pantalón, calceta y todas las cosas. No. Y lo vemos en toda la Biblia. En toda la Biblia. Es como simplemente una túnica. Que es fácil de poner y fácil de sacar. Adán y Eva pecaron, Dios les sacó la ropa y ellos se sintieron desnudos. ¿Qué hicieron? Se cosieron hojas de higuera. Qué interesante. En el huerto no se menciona el manzano. Porque se dice que Adán comió la manzana, por eso le quedó aquí. Y si vemos la Biblia, Eva fue la que comió primero. Así que la manzana tenía que tener más grande Eva que Adán, pero se veía fue una mujer con manzana, hermano, con esto. Que se le dice que el hombre tiene esto porque comió de la manzana. Nada que ver eso. ¿Qué hace Dios cuando se dio cuenta que Adán y Eva habían pecado? Dios desciende a hablar con ellos porque Dios lo supo. Dios todo lo sabe porque Él es Dios. Vamos, por favor. Estamos hablando del Cordero. No se me vayan por otro lado. El tema de esta mañana es el Cordero.
Capítulo 3 del libro de Génesis y el versículo 21, por favor, en sus Biblias. 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, que dice, túnicas. ¿De qué? De pieles. Y los vistió. Interesante. Desde un principio, el hombre trata de cubrir su pecado por sus propias manos. Salvación por obras. ¿Qué hace Dios? Dios quita eso. Y aquí en 3:21 yo veo el cordero. No está mencionado. No es mencionado. ¿Por qué no se mencionó? No lo sé. Pero dice aquí, la escritura, y Dios los vistió a Adán y su mujer de túnicas de pieles y los vistió. ¿Pieles de qué? No hay otra respuesta en la Biblia que no sea cordero. Y se lo quiero mostrar en esta mañana si tú estás pensando que estoy hablando barbaridades. El Señor los vistió, Dios el Padre los vistió con pieles hechas por Dios. Dios creó el cordero. Dios creó la piel para el cordero. Por consiguiente, Él lo hizo. Sabemos nosotros que conocemos ahora, tenemos el privilegio de contar con el Antiguo y Nuevo Testamento, sabemos mucho acerca de esto y entendemos lo que es la gracia de Dios. Entendemos la importancia de la sangre en toda la Escritura. Así que tiene que ser un cordero y no hojas de higuera. Además, cuando estudiamos la regla de interpretación bíblica, sabemos de los cuadros que es imposible que sea una higuera, porque la higuera es un cuadro, como árbol, como higuera, es un cuadro de Israel cuando está en pecado. Cuando Israel está en la voluntad de Dios, el Señor la compara con el olivo. Lo sabemos abiertamente, Antiguo y Nuevo Testamento. Además, el Señor, ¿qué maldijo? ¿El olivo o la higuera? La higuera en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando empezamos a conocer toda la Biblia se nos abre como un gran abanico y podemos ver la verdad completa de Dios. Proverbios 27, por favor, en su Biblia. Proverbios 27. Vamos a la Biblia. Proverbios 27. ¿De qué estamos hablando? Del cordero. Que Dios en el huerto tuvo que matar un cordero para cubrir el pecado. Con la piel cubrió el pecado de Adán y Eva y con la sangre un cuadro del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Proverbio 27. Proverbio 27. Si tienen un lápiz, subrayen. Versículo 26. Proverbio 27, 26. Los corderos son para tus, ¿qué dice? Vestidos. El Señor lo vistió de cordero entonces. Adán y Eva, porque dice, los corderos son para tus vestidos. La Biblia es inspirada por el Señor. Vestimenta. Vestimenta. El Señor les saca la vestimenta humana que se hicieron ellos y les hace una vestimenta con los cuadros que tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo más adelante. ¿Verdad? Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les vistió. ¿Pero con qué ropa? Con una vestimenta, hermanos, de luz. Adán y Eva en el huerto del momento que fueron creados tuvieron un vestimenta de luz hasta que pecaron. ¿Cuánto tiempo habrá tenido Adán y Eva esa vestimenta de luz? Fácil respuesta. 3 años y medio. ¿Qué edad tenía Adán cuando nació? 30 años. Y tú me dirías, Rari, ¿por qué? Cristo y Adán
Mucha semejanza. ¿Cuánto tiempo pasó Adán en el huerto? Adán en el huerto, 3 años y medio aproximadamente, el ministerio del Señor Jesucristo, cuando uno compara la Escritura con la Escritura. Salmos capítulo 104, por favor. Salmos 104. Y subrayo estos versículos muy interesantes. Salmos 104. En el versículo 2, Salmos 104, versículo 2. El que se cubre de luz como de, ¿qué dice? Vestidura. Adán en el huerto de Edén antes de pecar era un cuadro de Cristo. Pablo llama al Señor Jesucristo el postrer Adán, el último Adán, el segundo Adán. Así que Adán y Eva cuando fueron creados y todo el tiempo que estuvieron en el huerto no estaban desnudos, tenían la vestimenta de luz. Y ya vamos a hablar un poco acerca de ello. Entonces me pregunta, ¿de dónde estoy sacando? De la Biblia. Vamos a la Biblia, por favor, en cuanto a vestimenta de luz. Marcos capítulo 9, si tienen sus Biblias. Marcos 9. Aquí la Escritura, la palabra de Dios, en Marcos 9, nos dice lo siguiente desde los versículos 2. Marcos 9, 2. Noten, Marcos 9, 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron, observen, estamos hablando de vestimenta, recuerden, porque estamos en el huerto todavía, pensando en el huerto. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, observen, como la nieve. Nosotros conocemos la nieve, ¿verdad? Que es maravillosa cuando está en nuestra cordillera. Tan blanca, tan pura, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Vestimenta de luz. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, vestirás esa vestimenta al subir al cielo. Andaremos con esa vestimenta para poder estar ante Dios. Vestimenta de luz. ¿Por qué? Porque Dios demanda una justicia. Es una vestimenta de justicia divina. Por eso que Dios cambia las hojas de higuera por pieles de cordero. ¿Quién es el cordero? Jesucristo. Aquel cordero que quita el pecado del mundo. Las hojas de higuera no era un cuadro del cordero. Dios demanda justicia, vestimenta de justicia. En el libro de Job, capítulo 29, Job capítulo 29, observemos lo que las Escrituras, la palabra de Dios nos enseñan en el libro de Job capítulo 29. Muy interesante aquí lo que la Escritura, la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 29 de Job y en el versículo 14. Observen, hablando aquí, Job dice en el 14, me vestía ¿de qué? De justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Me vestía de justicia. Pablo dice lo siguiente en cuanto a la justicia en Romanos capítulo 5, versículo
1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la Escritura, la palabra de Dios, en Romanos capítulo 5, versículo 1. Hablando aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, justificaos, me vestí con ropa de justicia, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia solo la encontramos en la persona de Jesucristo. Interesante. Cristo lo vemos como cuadro desde el huerto. Aunque en 3:15 de Génesis ya abiertamente se muestra. Entonces, el Cordero. Hemos visto en el huerto, ahora en Egipto. Para eso les invito a ir al libro de Éxodo y en el capítulo 12. Éxodo capítulo 12, en sus Biblias, por favor. Éxodo 12. Muy interesante aquí. Éxodo 12. Versículo 1. Desde el 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el mes primero de los meses del año. ¿Cuál mes es? Abib. Lo que es para nosotros abril, más o menos. 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, en el 10 de abril, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste el comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. 5. El animal, el cordero, será sin defecto. Observen, los requisitos, sin defecto. Luego agrega, macho de un año. Un macho, no una hembra. Cristo es quien salva. Amén. No es la Virgen María. Es Cristo, macho. No la Virgen María. Por favor. Macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. 9. Observen. 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Por qué recalca la palabra y comienza el versículo con ninguna cosa comeréis de él cruda? La única manera de poder sacarle toda la sangre a la carne es por asarla a las brasas. ¿Sabían? Tú pones la carne ahí sobre la parrilla y después de un rato, ¿qué va apareciendo? Usted no, porque usted es cocinero. Sangre se va hacia arriba. ¿Qué haces tú? La das vuelta, la sangre cae. Y así, de vuelta y vuelta se va sacando. En circunstancias que tú sabes, si hacen una cazuela, la carne queda en la carne, la sangre queda en la carne y la sangre se mezcla con el caldo. ¿Qué está diciendo en otras palabras aquí? Aquí está diciendo que el hombre no debe de beber sangre, porque se prohíbe tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento. La sangre está prohibida para el hombre. En toda la Biblia. ¿Estamos? Ninguna. 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, de esta forma: ceñidos vuestros lomos y vestido el calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Vale decir, tenía que cada hebreo, cada hebrea comerse este asado, lo que es para nosotros, vestido, listo para salir corriendo de Egipto, para ir a la tierra prometida. Listo. Corbatas puestas, cartera en la mano, arito y todas bien maquilladas. Listo, no que, ay, espérame, me faltó un poquito. No, listo para arrancar. 12. Pues, observen, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. ¿Qué es un primogénito? El primer macho o primer varón que sale del vientre de la madre, o primer macho que un animal hembra haya tenido. Eso es lo primero. Macho, cuando es hombre, masculino, cuando es macho. Eso es primogénito. No se cuenta a la mujer como, nunca la Biblia cuenta a la mujer como primogénita. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, pues yo pasaré, versículo 12, aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré, observen, mis juicios en todos los dioses de los egipcios. ¿Por qué hubieron 10 plagas en Egipto? Porque Egipto tenía miles de dioses, y hasta el día de hoy, como la India. ¿Sabían que el país que más dioses tiene es la India? Esto no es algo nuevo. Cuando Pablo estuvo en el Areópago con los filósofos, ¿verdad? Y llegó allí para pararse en la piedra y hablar con todos los filósofos, y empezó a mirar que habían allí inscripciones a todos los dioses habido por haber, pero había uno en particular que cuando Pablo lo ve y que decía al Dios no conocido, por si se nos ha quedado un Dios fuera. Y Pablo se toma de eso para hablarle a todos los intelectuales en aquel entonces. ¡Qué interesante! Con cada uno de las plagas que Dios envió a Egipto, perdónenme la expresión, pero ridiculizó a cada uno de los dioses más importantes de todo Egipto, desde la primera plaga. Los dejó en ridículo. Por eso Dios dice, ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. ¿Qué hacían los dioses? Nada, por hermano. Si toda la Biblia dice, Antiguo Testamento, varios pasajes, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no caminan, tienen manos pero no hacen nada, tienen boca y no comen, ni hablan. Los dioses son hechos por el hombre. ¿Sabían? Y ejecutaré mi juicio sobre todos los dioses de Egipto. Punto. ¿Quién está hablando? Yo, Jehová. Y el 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios hace diferencia entre el judío y el egipcio, el que no lo es. El Cordero Pascual. Aquí entendemos nosotros que este es el Cordero Pascual. En este pasaje que acabamos de leer, capítulo 12 de Éxodo, encontramos la mención plena de lo que es un cordero, el Cordero Pascual. No hay otro pasaje en toda la Biblia, pasaje digo, que hable con mayor claridad acerca del Cordero Pascual que Éxodo 12, en donde se instituye en la tierra, en este caso para los hebreos, lo que iba a ser el Cordero Pascual. Los judíos, ojo, los judíos nunca entendieron lo que tenían que hacer. El judío nunca entendió que aquel cordero inocente le iba a cubrir de sus pecados a ellos. No lo hacían, no lo sabían, perdón. No lo entendieron.
como ni Adán ni Eva entendieron cuando Dios mata al cordero y les viste. Porque para haber perdón tiene que haber derramamiento de sangre, dice la Escritura. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, dice Hebreos capítulo 9. Entonces, la Pascua es un cuadro del Señor Jesucristo. Por eso que en Juan 1:29 dice, he aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten que Juan está hablándole allí a una gran cantidad de hebreos, no gentiles. Los gentiles van apareciendo después, años después. Dios está trabajando aquí a través de Juan con puros hebreos. Todos los que tuvieron el bautismo de Juan son hebreos. Los oyentes aquí son hebreos. Pero noten el lenguaje de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos dijo que quita el pecado de nosotros los hebreos, los judíos. Ojo con el lenguaje. Juan está entregando una declaración universal de salvación para toda la humanidad. Amén. El Cordero, sí, dice el libro de Éxodo que el Cordero tenía que ser sin mancha. Por lo tanto, tenían que apartarlo 4 días allí y estarlo observando cada tarde. Ir a mirarlo, que no le aparezca ninguna peste, ninguna enfermedad, ninguna cosa extraña. ¿Por qué? Porque ese cordero en Éxodo era un cuadro de Cristo. Sin pecado. Tenían que vigilarlo antes. En el Nuevo Testamento, al Señor Jesucristo le hicieron lo mismo. Si nosotros vamos a la Biblia, ¿cuándo debió haber muerto Cristo? Todos nosotros siempre nos han vendido la enseñanza de que Cristo murió en 25 de diciembre, 24 de diciembre. O sea, nació. Y en abril, según los calendarios, a veces lo ponen en marzo, a veces lo ponen en abril, a veces principio de abril, a veces mediados, y siempre se está corriendo. Dios es un Dios de matemáticas. Yo no conozco a nadie más matemático que Dios y perfecto en su fecha. Entonces aquí nos da, este pasaje de Éxodo 12 nos da exactamente el día, la fecha y la hora en que Cristo murió. Vamos a la Biblia, Lucas 11. Lucas 11. Aquí en el libro de Lucas, capítulo 11, observemos versículo 53. 11:53. Dice, diciendo él estas cosas, Lucas 11:53, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas. Noten que estos son hebreos, este grupo. Este grupo de escribas y fariseos son conocedores de la Escritura de la palabra de Dios, pero siempre están para turbar a Cristo. Versículo 54. Acechándole. Seguía este grupo político religioso. Acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca, de la boca de Cristo. ¿Para qué? Para acusarle. Aquí están los últimos tiempos de Jesús. Vamos a San Juan capítulo 18. San Juan 18. Por eso que a Cristo lo llevaban de un lado para otro, de un lado para otro. San Juan 18. En el versículo 38 están buscándole alguna mancha al Cordero Pascual, alguna mancha, alguna enfermedad, alguna infección. San Juan capítulo 18. Versículo 38. Juan 18, 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pilato le pregunta,
¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, ¿quién? Pilato, y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Interesante. ¿Quién es Pilato? ¿Pilato es un judío o es un gentil? ¿Saben qué es un gentil? A veces la gente que no conoce la Escritura, a veces es más sensata que a uno que sí la conoce. Yo no hallo ningún mal. Cuando Cristo está siendo ofrecido ante todo el pueblo, Pilato hace lo que es correcto. Un hombre gentil. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro. Y en el capítulo 2. En primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padecía por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Noten, Pedro está escribiendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. A Cristo, igual también, 4 días le vigilaron, buscándole alguna culpa para poder condenarle a muerte. El Cordero, en Éxodo 12, tenía que morir. Al día 14. Tenía que morir. San Juan capítulo 12, versículo 23. San Juan 12, 23. Aquí la Escritura, la palabra de Dios, nos dice en San Juan 12, 23 lo siguiente. 12, 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Nota el lenguaje. Glorificado, gloria, se vista de blanco, puro. 24. De cierto digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cristo está hablando aquí de sí mismo comparando con un grano de trigo. Al sembrar un grano de trigo da muchas espigas y cada espiga da muchos granos también. Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Observemos que dice la Escritura, la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 9 y en el versículo 22. Muy interesante. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es por eso que Dios mató un cordero en el huerto para poder cubrir el pecado del hombre con la sangre y con la piel le hace una vestimenta. Por eso yo veo, por comparar la Escritura con la Escritura, yo veo aquí un cordero inocente muriendo por la culpa de Adán y Eva en el huerto. ¿Dónde debían de poner los judíos la sangre? En en Éxodo 12, en los postes y el dintel. ¿Verdad? En los postes y el dintel. Interesante. En 3 partes. Vale decir, en este poste,
arriba y en el otro poste. ¿Para qué? Ay, ¿por qué no? Un brochazo nomás en el medio, en la puerta. ¿Pero por qué 3 marcas? Hay una sola respuesta. Por esto. Si tú miras no podemos. Pero si hubiésemos estado allí cuando Cristo fue crucificado, en aquel día, hubiésemos visto 3 charquitos de sangre. Uno ahí, uno en medio y otro aquí. Era un cuadro de la muerte de Cristo. Los judíos nunca lo supieron. Nunca lo entendieron. Lo vieron con la corona de espinas sobre su cabeza que chorreaba. Que su sangre chorreaba de los pies. Que su sangre chorreaba de sus manos. Pero no lo entendieron. No lo entendieron. ¿Cuándo lo entendemos nosotros? Cuando aparece Pablo y el Señor le inspira y nos muestra a Pablo que Cristo era un cuadro del Cordero Pascual de aquel entonces. Y tal vez tú te preguntas, bueno, ¿y por qué en la puerta? Vamos a San Juan. San Juan, por favor. Capítulo 10. San Juan 10. ¿Qué dice la Escritura de la palabra de Dios en San Juan 10? Versículo 9. Cristo Jesús hablando aquí dice en 10:9 de San Juan, yo soy, que dice, la puerta. ¿Dónde debían de poner la sangre? En los postes y el dintel donde está la puerta. Interesante. Para llegar al cielo hay solo una puerta. No hay atajos. Al cielo no se entra por atajos. Hay una sola puerta. Por eso que el arca de Noé, que es un cuadro de la salvación, y tantos cuadros maravillosos encontramos en el Antiguo Testamento, tenía tan solo una puerta. Y esto que lo voy a decir ahora, no se lo digan a nadie, por favor, que de aquí no salga. Noé, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus nueras, cerraron la puerta. Ni la podían abrir. Hubo uno solo que la cerró y ese mismo la abrió. Y es Dios. Hay una sola puerta que tiene que venir de arriba. Y esa puerta se llamó Cristo. Los judíos no sabían, no lo entendían. Lo tuvieron que hacer porque así dijo Dios. Pero no veían el cuadro, hermano. Eso es lo maravilloso. No veían el cuadro. ¿Por qué no lo veían? Porque no tenían la Biblia completa aún. Les faltaba el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice que tenía que ser así? Y eso iba a cubrir al pintar con la sangre de ese cordero macho de 1 año. Pintar los dinteles y arriba la puerta. Para poder librarlos de la muerte. Hoy en día no es así. Hoy en día, bueno, no desde hace tiempo, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que la salvación es personal. San Juan capítulo 3, San Juan 3. La salvación es personal e individual. Hay muchos versículos que lo dicen, pero muchas veces lo pasamos por alto. Muchas veces no tomamos en cuenta la escritura de la palabra de Dios. La salvación es personal. San Juan capítulo 3, versículo 36. Observen, San Juan 3, 36. El que cree en el Hijo. Aquí, ¿a cuánto le está hablando? ¿A quién le está hablando? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿A quién le está hablando? ¿Singular o plural? Singular. A cualquiera que cree, pero no en grupo. El que cree en el Hijo tiene
vida eterna. Pero el que rehúsa creer, el individuo que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación es personal. La diferencia que en el Antiguo Testamento era el padre que tenía que matar al animal, el padre pintar allí. Y el hijo no aplicaba ninguna fe. Él lo escuchaba así de los demás. Pero el hijo, una vez que vio que el papá le pintó, el hijo se queda tranquilo. El hijo no tenía que tener fe. Ahora sí. El hombre tiene que tener fe en el Jesucristo. Y para concluir, el Cordero en Israel. Juan le dice a los judíos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, observemos lo que dice en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, y él, inspirado por Dios, nos aclara a nosotros la película. Y miren lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 5:7 1 Corintios. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. La levadura es un cuadro del pecado, ya sabemos. Sin levadura como sois, versículo 7, la mitad. Porque nuestra, ¿qué dice? Pascua. Noten, porque nuestra, en el Nuevo Testamento, para la iglesia, porque nuestra Pascua, que es Cristo. Cristo en nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo dijo inspirado de Dios también. El apóstol Pablo reafirma esto. La obra redentora, mi amigo, mi amiga, es la única forma que puede salvar al hombre si el hombre cree que Cristo es el Cordero de Dios. La única ofrenda que Dios el Padre acepta del hombre es cuando el hombre cree en el sacrificio perfecto de Cristo. Nada dice la Biblia que yo tengo que golpearme, que tengo que derramar sangre, arrastrarme, ni cosas por el estilo. Veamos qué dice la Biblia. Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos 10. Aquí en Hebreos 10, la escritura, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Versículo 10. Hebreos 10, 10. Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. En Cristo. En Cristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Versículo 14 del mismo libro. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si tú has puesto tu fe y confianza en el Señor Jesucristo, en Cristo el Señor te ha hecho perfecto porque has creído en la única ofrenda perfecta que Dios el Padre demanda de la humanidad. Y esa ofrenda viene de arriba, no del hombre, no hecha por la mano del
hombre. Por eso Juan nos dice lo siguiente en 1 de Juan capítulo 1 y en el versículo 7. 1 Juan capítulo 1, versículo 7. 1 Juan 1, 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como aquel cordero que murió en el huerto para librar los pecados de Adán y Eva, y con la piel el Señor les vistió, les cubrió, ¿verdad? Pero Dios demanda justicia. Por eso lo sacó. Adán y Eva lo sacó del huerto. Es la sangre del cordero que puede limpiar los pecados del hombre. Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo jamás pecó. Por eso es que nosotros no podemos derramar sangre, porque la sangre nuestra está con el gen del pecado en nuestra vida. Por eso la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios nos dice que nuestra fe tiene que estar puesta en la persona del Señor Jesucristo. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estás completamente tú seguro, mi amigo, mi amiga, que eres un hijo o una hija de Dios? ¿Estás seguro que te vas al cielo? Si no tienes esa seguridad, busca al Cordero de Dios. Cree en Él y síguele a Él. Hay muchas personas a nuestro alrededor que aún no creen en el Cordero. Y tú y yo somos los únicos que podemos hablarle, que conocemos esta gran verdad. Tenemos la responsabilidad de predicar acerca de este Cordero de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro,